Bueno, buenas a que se conecta el video. Entonces, estábamos hablando de los límites en varias variables, ¿no? Entonces, pues hicimos algunas cuentas, por lo menos calculamos esto es límite, el límite de tangente, el límite de estos límites donde nosotros hacemos un reemplazo para determinar, para determinar el valor del límite que queremos calcular, ¿sí? Note que la mayoría de límites, cuando estamos hablando de límites en multivariable, pues tiene más o menos la misma estructura. O sea, digamos, uno cómo hace para calcularlos. Primero se enfoca en el estudio de trayectorias, entonces se busca usted unas buenas trayectorias para mirar pues si las trayectorias le permiten decir que el límite no existe. Si resulta que usted evaluó algunas trayectorias y ve que todas las trayectorias le están dando igual, pues entonces ya pasa a mirar dónde pueden estar, o bueno, o puede pasar a tratar de demostrar dónde puede existir ese límite, ¿sí? Esa sería más o menos la idea. Entonces, en ese sentido, pues también es importante estudiar la continuidad. Entonces, definición de continuidad. Bueno, voy a escribirla, pero de todas maneras, pues es muy parecido a cuando uno manejaba continuidad en variable, en una sola variable. Entonces diremos que una función de varias variables es continua. Diremos que una función fxy es continua en a, b si primero pues se cumplen tres condiciones. Pues existe f de a, b. O sea, usted necesita que la función esté definida en el punto, ¿sí? Entonces usted busca la función y muestra que la función está definida en el punto. Entonces que f de a, b está definida. Segundo, que el límite cuando xy tiende a a, b existe. Y tercero, pues demuestra que el límite cuando xy tiende a b de f de xy es f de a, b. O sea, usted tiene que garantizar estas tres cosas. Que la función esté definida en el punto, o sea, que la función tenga imagen ahí. Que el límite exista y que el límite sea igual al valor de la función en el punto. Digamos, eso uno lo puede entender con una variable fácilmente. Y digamos que el concepto se extiende, o sea, usted tiene aquí el a, entonces usted quiere que la función sea continua en a, pues ¿qué pasa si f de a, b no está definida? Pues por ejemplo usted puede tener un hueco de la función. Sí, o sea, usted en a en realidad lo que tiene es que pues la función no está definida. Si no está definida, pues la función no es continua. ¿Listo? La función no es continua. Esto puede pasar también en múltiples variables, cuando tiene unos casos como este, ¿no? Es que no me acuerdo ahorita cómo es la definición de la función, pero entonces existen funciones que son como conos. Bueno, no son conos tal cual como nosotros los vimos, sino son como trompetas. Sí, o sea, usted tiene acá y tienen como una trompeta. No sé si me hago entender. O sea, como una trompeta que es hueca acá en el origen. ¿Me entiende? ¿Y ahí no existe? ¿O sí? ¿Cómo? Ahí existe, si está hueca en el origen. No, ¿Qué por pasa eso. por ahí? Entonces ahí es donde está el problema. Que por lo menos, si es una trompeta, y en el origen pues está el hueco ahí, pues entonces ahí la función no está definida en el punto. ¿Sí?
ahí la función no puede ser continua. La función no puede ser continua, pues precisamente porque falta que la función esté definida ahí. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Listo. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es que el límite no exista. El otro caso es que el límite no exista, pues eso sí es fácil de ver porque, digamos, en una variable, pues usted lo podía entender así, ¿no? Digamos que usted tenga un caso en una función así esta, que haya un salto, pues aquí el límite no existe nada, ¿sí? Entonces, pues como el límite no existe nada, pues usted no puede determinar algo. O sea, usted no puede volver esto una función continua. Acá sí, porque es que acá usted, digamos, pues podía llenar el hueco. Y si llena el hueco, pues listo, ya la función se le vuelve continua. ¿Por qué? Porque el límite existía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Un caso, un caso aquí en varias variables, pues puede ser precisamente una de las figuras que veíamos hace poco, ¿no? Una, es que no estoy como para hacer dibujos hoy, pero una, ¿qué? Un hiperboloide de dos hojas, ¿no? O sea, que usted tiene acá un hiperboloide, acá tiene el otro, sí, que haga aquí el, no, aquí sí lo hace completo, o sea, que usted tenga aquí el hiperboloide de dos hojas, ¿no? Entonces, pues que está separado aquí en el origen. Esto no es una función continua. Tal vez, si usted mirara uno solo de los hiperboloides, de pronto sí se le vuelve una función continua. Pero, digamos, si lo ve en este estilo, digamos, podría ser más o menos como análogo a lo de una variable, pues sería algo así. ¿Listo? Y finalmente, sí, sí, de acuerdo. Profe, ¿el encerrado en amarillo sí existe? No, aquí el límite no existe. O sea, aquí el límite, por No, al otro ejemplo, lado. no, aquí tampoco existe. Tampoco. No Ah, existe. listo. ¿Por qué no existe? Porque precisamente usted lo podría mirar por trayectorias. O sea, usted se va por la trayectoria que se acerca al punto A por la derecha. Ese límite le da distinto a cuando se acerca por la izquierda. En realidad hay una trayectoria metida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno. Y pues finalmente pues usted necesita que si quiere que la función se le vuelva continua, pues entonces usted necesita que el límite cuando tienda al punto, pues sea f en el punto. O sea, tal cual como estamos acá, que digamos, no estuviera lleno el hueco, sino que la función estuviera definida por aquí arriba. Ahí la función no es continua. Cumple la primera, cumple la segunda porque la función está definida, el f de a, B está definido, el límite existe, pero entonces está el problema de que pues ahí en el hueco ahí no está lleno el hueco, ¿sí? Entonces pues ahí usted debe garantizar que la función o la evaluación de la función en el punto pues es igual al límite. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Sí, profe. Listo. Teniendo todo eso en cuenta, pues bueno, un ejemplo. Determine si las siguientes funciones son continuas. Exprese el subconjunto más grande del dominio donde lo sean. Entonces pues podríamos poner aquí un ejemplo. El primero, vamos a hacer dos. El primero, entonces tengo esta función f de xy igual a x cuadrado más xy menos 5 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Y otro, a ver, ¿cuál ponemos?
Vamos a poner... Vamos a poner este f de xy igual a 1 sobre raíz de 1 más x más y. Entonces, bueno, vamos a... Piénsenlo. ¿Dónde podría ser? Aquí la pregunta es, ¿dónde la función a puede ser discontinua y dónde la función b puede ser discontinua? Piénselo ahí unos 2 minutos y pues me comenta a ver cuál podría ser la función que, o dónde puede estar la función que es o no es discontinua. ¿Listo? Espérenme aquí, voy a pausar un momento. ¿Qué pasa con la primera función? Eso no es continua. Es continua si x y y es diferente de menos 1. ¿Cómo así? O sea, cuando x más y es igual a menos 1 es discontinua. ¿Por qué? ¿Cuál estamos hablando? ¿De cuál estamos hablando? La primera no. De la A. ¿Eso Sí. puede ocurrir? ¿Cómo así? No O entendí. sea, estamos hablando de la A, ¿cierto? De esta, x Señor. cuadrado. Bueno, listo. ¿Puede ocurrir que x al cuadrado más y al cuadrado le dé menos 1? No, porque se salió al cuadrado, entonces el signo quedaría positivo. Exacto, o sea, x cuadrado más y cuadrado nunca es negativo. O sea, x cuadrado más y cuadrado siempre es mayor que 0. Y pues si le suma 1, pues todavía va a ser más grande que 0. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado más 1, pues es más grande que 0 todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que pues esta función no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. ¿Por qué no tiene ningún problema? Porque en ningún lado se indetermina. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Entonces, pues esta función es continua. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora, ¿qué pasa con esta segunda función? ¿Qué pasa con esa segunda función? ¿Tiene algún problema? ¿Cómo? Debe ser mayor o igual a menos 1. ¿Quién? X más y debe ser mayor o igual a menos 1. X más y debe ser mayor o igual a menos 1. ¿Igual puede ser? ¿Igual a menos 1? Sí. ¿Seguro? Mm, Ah, no, qué pena. igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0 o mayor o igual que 1 o menos 1? No, tiene que ser mayor que menos 1. ¿Por qué debe ser mayor que menos 1? Porque en la raíz no me puede quedar 0. Tiene que ser. Bueno, en teoría la raíz sí puede Número quedar 0. negativo. Está dividiendo, Es, tiene que haber un número mayor a 0 Exacto, para que no me quede 1 sobre 0. exacto, eso es. O sea, usted tiene raíz de 1 más x más y. Entonces, como usted tiene raíz de 1 más x más y, es necesariamente, valga la redundancia, 1 más x más y debe ser mayor que 0, ¿cierto? Bueno, esto uno lo puede escribir de varias maneras, o sea, pero digamos, cuando uno quiere determinar, ¿qué ocurre con esta función? Pues entonces usted llega y dice, pues y debe ser mayor que menos x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Señor. O sea, sí, simplemente profe. pase esto a restar, ¿sí?
Entonces, si paso el x y el menos 1 a restar, eso quiere decir que y debe ser mayor igual iba a decir, mayor que menos x menos 1. O sea, ¿quién pertenece al dominio de esa función? Pues bueno, al dominio de esa función pues va a pertenecer, bueno, al dominio, y además pues la función es continua en todo su dominio, pero el dominio de la función va a estar determinado por, miren, por todos los puntos donde y sea mayor que menos x más 1. O sea, todos los puntos que están por encima de esta recta. Cualquier punto por acá que usted se imagine, todos estos puntos que están aquí por encima de esta recta pertenecen al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, la función es continua para y mayor que menos x menos 1. ¿Listo? A ver, ¿qué otra pregunta nos inventamos? Pensemos en esta. Vamos a pensar en esta. Vamos a pensar en esta. Uy, yo no sé si ya la hice, pero bueno, en f de xy, así como para terminar, f de xy igual a x cuadrado menos 4y cuadrado, x cuadrado menos 4y cuadrado sobre x menos 2y. Pensemos ahora en esta función. ¿Qué pasa con esa función? Ah, pero mire, vea, los rectores sí se reúnen. Oiga, esa de allá de Villa es como bonita, ¿no? La sede de Villa de Rosario. Sí. Sí o no, yo por allá no conozco. Ninguna de aquí presentes creo que debería conocer. No, no conocen la sede de Villa, toca ir a Villa. Que hacer un paseo por Villa. No conocemos ni la universidad. ¿En serio? Sí, señor. No, no conocemos. No, Creo que la no, 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 mayoría. no, que es... Ah, claro, ustedes van que en tercer semestre. Ustedes van en Sí, tercer señor. semestre. Nosotros Sí. iniciamos justo. Justo No, en pandemia. ustedes ya iniciaron en pandemia. Señor. Sí, vamos a llegar perdido allá. Como la universidad. Lastimosamente. Ah, Es no. grande. Ah, no, entonces ustedes le hablan de la plazuela y no Les tienen toca idea. el primer semestre cuando les toque allá, o sea, cuando lleguen a Pamplona van a adelgazar harto yo. Uy, sí. Eso sí. Subiendo al salón, sí. Ojalá. Porque queda en una pequeña loma. Yo Bueno, la sí. escuché, es bonita. Si no pagan buceta, sí adelgazan, pero el chiste es subir. Ah,
pero es que son Ah, eso es breve. ¿cuánto es que vale? ¿Como 1500 ya estar valiendo? ¿Cuánto está valiendo? La buseta, cuando yo estaba, profe, valía como 1000 pesos, creo, sí, 1000 pesos. Cuando yo estaba, valía 1000 pesos. Pero cuando estábamos allá, hace 2 Hace año y años ya. medio. Hace 2 años, sí. Por eso. No, eso debe estar por lo menos a 1500. Ah, no, pobrecito, estos chicos no conocen qué es la vida, man. Nah. No, de verdad, hay que ir, o sea, porque es O sea que, que mejor a dicho, nosotros nos ustedes, consideran todavía primíparos, ¿no? Porque nos tienen que enseñar la sede y hacer el recorrido y todo, ¿no? no, Supongo. Obvio, ustedes son obvio. todavía chinos de Primíparos de tercer colegio, semestre siempre. ustedes son chinos de colegio todavía, o sea, en serio, no Ellos. conocen Yo nada. no. Yo no soy chino de colegio. Ellos sí. Yo tampoco, Algunos, muchacho. algunos. No, pues Yo soy 2013. yo hablo del que no ha ido. No, es que la universidad es un Un mundo de mundo loco yo. totalmente, sí, o sea, y allá, eso hay que verlo, sí, uno tiene que ir a la universidad para conocer qué es lo que pasa allá, sí, o sea, digamos cada quien se arma su vida universitaria, sí, o sea, dependiendo de lo que le guste. Si le gusta leer, vive metido en la biblioteca y allá va a encontrar gente que le gusta leer o los jueves de lectura. No sé, si le gusta, qué sé yo, jugar micro, fútbol, tenis de mesa, cualquier cosa de esas, allá se va a Allá bien encontrar gente metido. para armar parche y para ir a jugar. ¿Sí? Y así con Si van a ir cualquier a actividad que vagar, a ustedes le no vaya ocurra. mejor. Y le gusta tomar jugo. Eso sí, Vaya, no. ¿Cómo no que jugó? Sí, ¿cómo no que jugó? Eso sí, si van a ir a vagar, mejor que no vayan por allá. Pierden el tiempo, yo. ah, pues ¿cuál es el chiste entonces? Ah, bueno, lo he de ver, me lo he de encontrar. Ay, profesor, llevo 10 semestres y ya me van a sacar, ya no me quieren ver en la casa. No, de verdad, man. Estudien. No, o sea, pues la universidad está para pasarla bien, sí, o sea, pero hay que, pues, uno debe Tener las saber prioridades claras. eso, uno debe saber Todo a se qué puede va. con moderación. Sí. Oh, palabras sabias, Marlene. Lo Porque que una yo pola y imagino nos es enseña que la universidad. ¿Cómo? No le escuché, no le entendí. Quieren que usted les dé el ¿Por tour. cuántas polas nos enseña la universidad? Ah, no, eso y mira, eso cuadramos allá, relájese. Por lo menos unas 2 canastas. Hay como para que valga la No, sentada, pero porque. solo 2. Ay, juepucha. En fin, pero sigamos. hagámosle, profe. Mire, entonces, ¿dónde puede tener problemas esta función? Números menores de 2, profe. No. Despejando son todas las x divididas en y que sean mayores a -2. Bueno, que x menos 2y sea igual a 0. ¿Sí? Ahí hay problema. O sea que 2y sea igual a x o que y sea igual a x medios. ¿Sí? Como la quiera ver. Como la quiera ver. ¿Qué pasa? Cuando usted tenga puntos que están sobre esa recta, la función no está definida. Entonces nosotros ya sabemos que no importa. Que si tenemos puntos que están sobre la recta y igual a x medios, cuando estemos en puntos ahí, pues la función no se puede calcular. Entonces, para determinar la continuidad, uno debe ver eso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer varias cosas, pero observe que el numerador x cuadrado menos 4y cuadrado es una diferencia de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Yo. ¿Y cómo factorizamos eso?
¿Cómo? Que abre dos corchetes allá, profe. Eso. Ah, pero eso. Más y menos. Eso. Listo. X más a o un menos. lado. Entonces, X, X. ¿Y qué O más? sea que no es continuo en ningún lado. Pues X más 2Y y X menos 2Y, ¿cierto? Eso. Sí. Pero entonces note que yo aquí debajo tengo X menos 2Y, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo reescribo la función para que me quede una función continua? ¿Me entiende la pregunta? Ahí no simplemente se cancela o no se puede hacer eso. No, aquí sí se puede hacer porque, digamos, se puede cancelar diciendo si X es distinto de 2Y. ¿Listo? Entonces, la función original, f mejor, no es continua en x igual a 2y. Pero la función, entonces reescribimos la nueva función, entonces la función la reescribimos, vamos a reescribir la función g de xy, donde tenemos x cuadrado menos 4y cuadrado dividido entre x menos 2y, si x es distinto de 2y, y pues lo que nos dio la otra, x más 2y, si x es igual a 2y, esta sí es una función continua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una pregunta en el quiz podría ser, dada esta función que está aquí, dada esta función, ¿cuál de las siguientes funciones puede ser continua? Entonces, A, B, C, D. Entonces, pum, usted escoge la que es continua. ¿Listo? Eso podría ser una pregunta del quiz. ¿Claro está ahí? Sí, profe. Listo. Bueno, preguntas, dudas, quejas, comentarios sobre continuidad. Bueno, entonces, recuerden, debe cumplir tres condiciones, debe cumplir siempre las tres condiciones. ¿Cuáles son las tres condiciones? Que la función esté definida en el punto, entonces que la función usted la puede encontrar y está definida en el punto, que el límite cuando xy tiende a a, b de la función exista y que el límite que usted calculó sea igual a f evaluada en el punto. Eso es lo importante para determinar si la función es o no es continua. ¿Listo? Bueno, ya tienen el libro, ¿no? ¿Ya tienen el libro? Sí, señor. Listo. Listo, entonces nos podemos ir aquí, vamos a buscarnos los ejercicios, entonces ya digamos ustedes pueden hacer los siguientes ejercicios de continuidad. Entonces espera aquí que terminemos. Bueno, a ver, para probar que el límite no existe, para probar que el límite existe, determine todos los puntos donde la función es continua, ¿sí? Entonces vea, usted por ejemplo podría hacer podría hacer todos estos, digamos los límites en tres variables son muy parecidos, 53 a 59, entonces vea la función en el punto 00 es discontinua porque no está en el punto, si no cumple la primera condición, o sea f de 00 no existe. Entonces determine si se puede remover o no la discontinuidad. ¿Qué quiere decir eso? Demuestre que el límite existe o no existe y de acuerdo a eso pues entonces encuentre, vaya y busca a Juliana, a Jorge, a yo no sé cómo se llama y que le diga cómo se resuelve esto para determinar pues si no mentiras, hagan las cuentas ustedes y determinen
calculan el límite cuando tiende a 0, 0 y determinan si la función es o no es continua. Vea, de estas también, mire, determine de 29 a 52, vea, ahí tienen para que se entretengan. ¿Listo? Ah, otra cosa, ya que me acordé. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer asesorías ahora en la tarde, de 2 a 3, pero de 2 a 4 en realidad. Pero entonces las voy a hacer por chat, ¿listo? Entonces usted me escribe por el chat, ya sea el del Teams o el de WhatsApp o por Telegram si tiene alguna duda y pues con mucho gusto por ahí la resolvemos. ¿Listo? Esa de 2 a 3 sí ya queda fija. Esa clase, pues esa asesoría sí va a quedar de 2 a 3 del viernes. De 2 a 3 también el miércoles. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Ya llenaron la encuesta? Profe, Cuéntenme. tengo una pregunta. Usted tiene hoy, o sea, con otro grupo clase a las 10, ¿cierto? Yo de 9 a 11 tengo clase. De 9 a 11. Sí. Pero lo que pasa es que yo me clavé esas 2 horas en su clase y pues yo no era de ese grupo. Entonces, es que yo había mirado más el horario y eso. Y pues no sé si ahí usted me haya tomado como asistencia o alguna vaina, ¿no? O sea, para que pues usted sepa que yo soy de este grupo y no pues del otro, ¿no? Para que no haya ¿Pero confusiones es de luego. que es de multivariable? Pues no sé, profe, es que pues yo me metí con el link porque yo pues creí que la clase era a las 10, ¿sí? Entonces, porque yo no me sé bien el horario. Entonces, pues cualquier cosa, si usted me tomó ahí en asistencia, yo me llamo Rafael David Bautista Rangel. Si me tomó en asistencia o algo, pues para que sepa que pues yo soy de ese grupo, ¿no? Y no haya confusiones luego. Eso. Bueno, todo bien, hermano. No, pues eso se llama Listo. métodos numéricos. Eso. Porque lo que hicimos hoy en numérico fue cuentas. Al final resultamos, vea, mire, que ni he cerrado ni el Excel, vea. Haciendo cuentas todo el día. No, tranquilo, todo bien. Listo, profe. Bueno, entonces vea que va ganando viernes de 2 a 3 y el lunes de 3 a 4. ¿Listo? Entonces, digamos, y el miércoles de 2 a 3 también vamos a hacer asesorías. Entonces, más o menos ahí van las horas de asesoría, ¿listo? Pero por hoy, porque pues como no se ha definido todavía, entonces por hoy voy a hacer asesorías de 2 a 4, pero entonces usted me escribe, ¿listo? Entonces, profesor, tengo una duda aquí. Entonces, pues yo le voy respondiendo, ¿listo? Es que hoy no me puedo conectar, porque tengo que ir a hacer unas diligencias. Entonces, pues, pero ahí por WhatsApp los atiendo. Profe, ¿y Cuénteme. el viernes no sería mejor de 3 a 4? Es que nosotros tenemos clase de 10 hasta las 2. Profe, pues yo estas asesorías de hoy yo no puedo, o sea, estar porque tengo clase ahorita de 2 a 4. No, por eso, pero es que de todas maneras falta cuadrar los otros días. Mi idea es dejar al menos una hora todos Sí. los días. ¿Sí? Entonces, pues ya, o sea, solo estoy dejando esa como opción porque no he dado asesoría, ¿sí? Entonces, doy de 2 a 4 porque pues no he dado en todo este tiempo, pero digamos, la idea es hoy mismo, hoy por la tarde, defino los horarios, se los envío y pues si hay que cambiar alguno, pues se cambia. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, ahí terminamos la parte de continuidad y de continuidad y pues de límites. ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, solamente déjame mirar el final de ese ejercicio, el último que hicimos un momentico. ¿Este? Bueno, cópielo. Sí, por favor. Deme 30 segundos. Listo.
Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, ya vamos a empezar ahora sí a hablar de la parte de lo que se enfoca pues esta primera parte del curso, ¿no? Digamos, el curso se divide en tres partes. La primera parte, la derivabilidad de funciones de varias variables. La segunda parte, pues las integrales de funciones de varias variables. Y la tercera parte, que es la parte de funciones vectoriales, ¿sí? Y entonces pues vamos a introducir el núcleo del estudio de la derivada en varias variables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a recordar, vamos a iniciar recordando. Recordar. Yo creo que yo debo hacer una grabación de lo que voy a decir a continuación, porque siempre lo digo, pero bueno, no importa. ¿Qué es la derivada de una función? No me decepcione. ¿Qué es la derivada de una función? Pregunto yo. No escuché. Profe, puede decirse que es como una pendiente. No, Profe, es la razón del cambio, ¿no? no, Es hallar un cambio en un punto determinado. eso sí. Mire, y lo voy a decir como siempre lo digo. Vea, mire, una cosa, una cosa es la limonada y otra cosa es el limón. ¿Sí? ¿Qué es la limonada? La limonada es una bebida hecha a base de limón. Sí, o sea, si la limonada no lleva limón, no es limonada. Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? Acontece que efectivamente la derivada sirve para calcular la pendiente de la recta tangente. O la derivada sirve para calcular la razón de cambio. Pero la derivada no es la razón de cambio. O sea, ¿qué es la derivada? La derivada es hallar un cambio a través de un límite. ¿Sí? O sea, la derivada es el límite que la define. ¿Me entiende? Que la derivada sirva para calcular la razón de cambio, que la derivada sirva para calcular la pendiente de la recta tangente, no implica que la derivada sea la pendiente de la recta tangente. La derivada es el límite. Y como es el límite, usted debe garantizar que el límite exista. ¿Listo? ¿Me entienden lo que les acabo de decir? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, Ahora sí. si la derivada es el límite, o bueno, recordemos, derivada de una función de una variable. Bueno, entonces, la derivada de una función de una variable, entonces, sea f de x una función y x sub 0 un punto en el dominio de f. Diremos que f es derivable en x sub 0 si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 existe. A este punto, esto lo llamamos f' de x sub 0 o también lo llamamos de y de x evaluado en x sub 0. ¿Qué es la derivada? Este límite. La derivada es este límite. Entonces, si este límite
f' de x sub 0 a la derivada de f en x sub 0. ¿Listo? F' de x sub 0. Entonces, póngale cuidado, la derivada es este límite en una variable. ¿Y por qué en una variable es ese límite? Porque, pues bueno, ¿cómo se construye este límite? Ah, bueno, de pronto usted lo conoce de otra manera. De pronto usted lo conoce como el límite cuando h tiende a 0 de f de x, f de x menos x sub 0. Ay, se me olvidó. F de x más x sub 0 menos f de x sub 0 sobre h. ¿Sí? Se me olvidó. Sí, así es que se escribe. Ay, no puede ser, desgracia. Bueno, ahorita si está mal, ahorita lo reescribo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Casi siempre se lo escriben en términos de h. ¿Qué significa que la derivada de una función exista en el punto de x sub 0? Pues bueno, ahora sí viene la limonada, o sea, la definición es la que es, o sea, es el límite, la derivada existe si el límite de la función existe. ¿Y usted cómo lo calcula? Pues bueno, usted toma por acá, o sea, usted aquí tiene su x sub 0, por aquí tiene su x, y entonces usted lo que hace es que calcula la pendiente de la recta que une esos dos puntos. La pendiente de esa recta pues es, aquí tiene f de x, aquí tiene f de x sub 0 y aquí tiene f de x. Entonces si usted quiere calcular la pendiente de esa recta, pues simplemente hace la ecuación de la pendiente, que la pendiente pues será entonces f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿cierto? Entonces pues cuando usted haga esta cuenta, esta es la pendiente, la pendiente en realidad no de la recta tangente, sino de la recta secante. Entonces lo que usted hace es que pues aproxima este x que está acá, lo aproxima a x sub 0. Entonces si usted este x que está acá lo aproxima a x sub 0, pues cada vez se va a acercar más a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de x sub 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo, entonces usted llega y calcula este límite, entonces dice límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, entonces pues eso es lo que llama la derivada. ¿Qué pasa? Pues en varias variables resulta que yo no lo puedo hacer así. ¿Por qué en varias variables yo no lo puedo hacer así? En varias variables yo no lo puedo hacer así porque ya no está en juego una sola variable, sino que ya se mueven dos variables, ¿sí? O sea, el dominio de mi función, digamos, vamos a poner aquí, vamos a hacer una gráfica acá para que lo veamos. Vean, entonces podemos abrir aquí una vista 3D. Y miren qué va a ocurrir. Vea, por ejemplo, voy a borrar esto para que no me genere ruido. Venga acá. Espérenme, borro esto. Vea, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vea, va a ocurrir que, digamos, yo tengo acá x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, digamos, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Un hiperboloide de una hoja. No, señor. Parábola. Paraboloide elíptico. El conito, como dijo el compañero otra vez. No, eso no es un cono. El cono es recto. El cono sí es como un cono de helado, o sea, el cono es totalmente recto. Yo no le mostré el cono cómo era. El cono termina en punta, es un triángulo. Es un triángulo, Bueno, sí. mira, Sí, es sí, un triángulo. mira, Sí, eso es un Prisma. triángulo. Es f de x más h. El límite cuando h sí me quedó bien escrito. Límite cuando f x más x sub 0. Espere. No es que quedé preocupado porque haya quedado mal escrita la definición.
f de x más h menos f de x, no, quedó mal escrita. F de x más h, f de x más h menos f de x sobre h. Ahora sí, ya puedo seguir en paz. F de x más h menos f de x sobre h. Listo, esto es lo que llamamos la derivada en x. Eso, ahora sí, ya, puedo continuar en paz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que cuando estamos mirando una función en varias variables, digamos, y vamos a mirar un punto en el dominio, entonces, por ejemplo, cualquier punto aquí en el dominio, vamos a mirarlo, vea, vamos a mirarlo en la función. Mire, cuando yo lo miro en la función, el punto correspondiente del dominio acá en la gráfica es este punto que está acá, ¿sí? Ahí traté de hacer la intersección, ¿listo? Pero a ver si ahí como que quedó. Bueno, vea, póngale cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que aquí hay muchas formas de calcular una recta tangente. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, en ese punto que está ahí, yo puedo hacer una recta tangente. Bueno, permítame, no voy a hacer un dibujo tan exacto, pero más o menos para que me entiendan la idea. Vea, mire. Por ejemplo, yo podría llegar a decir que esa recta que está ahí es tangente. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, mire cualquier cantidad de rectas ahí hay rectas Puedo hacer tangentes. infinidad. Yo no sé. Pero entonces, resulta que, sí, de acuerdo, yo puedo encontrar muchas formas o muchas rectas tangentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que yo me voy a decantar por dos rectas tangentes particulares. ¿Cuáles dos rectas tangentes? Me voy a decantar por la tangente que es paralela al eje Y y la tangente que es paralela al eje X. ¿Cómo así, profesor? Sí, mire, fácil. Vea. Vamos a construir un plano tangente. Entonces, permítame, voy a borrar ese punto. Vamos a construir un plano tangente. O bueno, vamos a construir mejor. Vamos a definir. Vamos a construir un plano paralelo. Yo no sé si aquí puedo construir un plano paralelo. Vamos a ver si lo construye. Plano paralelo. No, me toca escribirlo. Vamos a ponerlo x igual a 0 y y igual a 0. Mire, vea lo que vamos a hacer. Vamos a construir un plano paralelo a este que pase por este punto. Y vamos a construir un plano paralelo a este que pase por este punto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la intersección entre estos dos planos que me da esa curva y la intersección entre este plano y la superficie, que es esta curva. ¿Sí ven las curvas que salieron ahí o no? Espere, quito los planos. Sí, señor. Mire, póngale cuidado, vea. Si ven, vea, para este punto que yo definí acá, hay dos curvas que son paralelas, digamos, bueno, que están formadas por planos paralelos al plano x igual a 0 y al plano y igual a 0, que es esta curva y esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Mire, esta y esta. Vamos a quedarnos solo con la x. ¿Listo? Vamos a quedarnos con la curva que es, bueno, en este caso sería perpendicular al eje x. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a calcular algo que se llaman las famosísimas derivadas parciales. ¿Por qué se llaman derivadas parciales? Se llaman derivadas parciales porque yo me muevo parcialmente paralelo a alguno de los ejes. Me explico. Yo tengo la curva que intersecta al plano que es paralelo al eje Y. Y tengo la curva que intersecta la función con el plano paralelo al eje X. ¿Qué pasa? Que yo voy a construir la recta tangente
yo voy a construir la recta tangente, por ejemplo, a esta curva. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí encontrar el punto aquí, intersección entre estas dos, y entonces ahora voy a construir esta recta. ¿Sí? Voy a construirla, en realidad voy a construir la tangente, la pendiente de la recta tangente a esta curva. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. De acuerdo al eje al cual se esté moviendo, al eje que nos estemos moviendo, la vamos a llamar derivada parcial respecto a X o derivada parcial respecto a Y. ¿Listo? Pero como les digo, la derivada va a depender de el eje que estemos mirando. O sea, o mejor dicho, paralelo a qué eje estamos mirando. Entonces, pues vamos a definir la derivada parcial. Entonces, derivadas parciales o derivación parcial. Derivación parcial. Entonces, definición. O bueno, suponga que f de xy, suponga que f de xy es una función de dos variables. Si y es constante, ojo, y constante. Si y es constante, digamos, f de x y sub 0, o sea, y va a ser constante, entonces esta función es de una variable en este caso x. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, yo tengo una función de dos variables, voy a fijar a y. ¿Qué significa que voy a fijar a y? Que y ya no se va a mover, o sea, la función, vea, póngale cuidado, voy a hacerlo aquí en GeoGebra, mire. Aquí tengo fijo x, entonces no me sirve esta, me sirve la otra, vea. Mire, aquí tengo, no me sirve el otro plano, pero muevo el otro plano y quito este. O sea, acá tengo fijo, no, espere que estoy mirando, que me pierdo, espere. El rojo es x, entonces estoy dejando fijo a y, sí. Aquí estoy dejando fijo a y está fijo. Y la curva, en este caso, esta no sería la tangente que yo estoy mirando, sino la otra, o sea, esta tangente, mire, entonces yo puedo poner, qué pena, no, es que no puedo hacer los dibujos más, es que GeoGebra no me deja hacer los dibujos más precisos, pero mire, vea, yo estoy calculando la pendiente de esta recta tangente que usted está viendo ahí, ¿sí? Pero yo estoy dejando fijo a y, a mí solo me interesa que la curva se está moviendo en x, o sea, yo me estoy moviendo sobre esta curva que está acá, ¿estamos de acuerdo? O sea, me muevo sobre esta curva, y al moverme sobre esta curva, y queda fijo, y entonces lo que yo estoy calculando acá es la derivada parcial de f respecto a x, o sea, yo calculo la derivada de lo que se está moviendo, y ese es el principio del cálculo de la derivada parcial. El cálculo de la derivada parcial es, calcule la derivada normal como usted lo sabe hacer de toda la vida, y si lo que se está moviendo es el eje x, entonces le van a pedir la derivada parcial respecto a x, y cuando le pidan la derivada parcial respecto a x, todo lo que tenga y es constante. Todo lo que tenga y es constante. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro. Y no se mueve. Y como y no se mueve, es constante. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros?
Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cómo se define eso? Entonces, es una función, en este caso, de x, por lo que se define, por lo que la derivada parcial es la derivada, entonces, derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a x, pues será, como se mueve solo en x, entonces será el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x, que es donde está el cambio, y sub 0 que está fija, menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta x. Entonces, acá solo se está moviendo la derivada, aquí solo se está moviendo x, entonces yo le calculo la derivada a lo que tenga x. De la misma manera yo puedo calcular la derivada parcial de f respecto a y la derivada parcial de f respecto a pues será muy similar, análogamente significa que pues es lo mismo pero haciendo los cambios correspondientes para que funcione para y. Entonces, la derivada parcial de f respecto a y yo la puedo calcular como el límite de f de x sub 0 en este caso queda fijo y entonces se está moviendo solo en y menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta de y. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tomo la función que estoy calculando o que le voy a calcular la derivada, fijo a y o a x, si estoy calculando la derivada parcial respecto a x, pues fijo a y, saco todas las cuentas de la derivada, lo mismo, función igual, y esa va a ser mi derivada parcial. La misma historia con la derivada parcial de f respecto a y, o sea, entonces tomo la función, dejo como constante a x en ese caso, derivo el resto respecto a y esa es mi derivada parcial. Ejemplo. Mire, vamos a determinar la derivada parcial. Vamos a hacer una cuenta de derivada parcial aquí rápida. Vea. Entonces, vea, tome esta función, tome la función f, ejemplo, sea f de xy igual a e a la x coseno de y. Esa función que está ahí, e a la x coseno de y. Entonces, calcule derivada de f respecto a x y derivada de f respecto a y. ¿Listo? Bueno, vea, póngale cuidado. La derivada parcial de f respecto a x implica que, ¿quién se está moviendo? Pregunto yo. ¿Quién se está moviendo? Y, profe. No, x. Derivada parcial de f respecto a x se mueve x, y queda fijo. Entonces, ¿a quién derivo? A X. Al que se mueve. Al que se mueve, que es x. ¿Cierto? Entonces, la derivada parcial de f respecto a x me da lo siguiente. Esto que está aquí es un producto. Pero resulta que yo estoy calculando la derivada parcial de f respecto a x. Como yo estoy calculando la derivada parcial de f respecto a x, coseno de y es constante. Entonces, como coseno de y es constante, eso es un número, usted no lo mira, usted simplemente lo saca de la derivada, tal cual como le dice la regla de derivación, cuando usted tiene una constante. Simplemente eso lo pone a multiplicar al final y ya. Y se preocupa por e a la x y sacarle su derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la x?
¿Cuál es la derivada de a a la x? 1. ¿Cuánto? Uy, no dígame que no escuché x e a la x a la menos 1. ¿Sí escuché eso? No, no puede ser. La derivada de a a la x es e a la x. E a la x. E a la x. Ojo con eso. Una cosa es tener x a la n. La derivada de x a la n si es nx a la n menos 1. Eso sí, pero es que aquí lo que pasa es que la variable es la base de toda la potencia, ¿sí? Es la base. En cambio, la derivada respecto a x de a la x, aquí la x no está en la base, está en el exponente. Y como está en el exponente, al estar en el exponente, esa derivada le da a la x por el logaritmo natural. Esa le da a la x por el logaritmo natural de a. A la x por el logaritmo natural de a. Bueno, esto uno lo demuestra allá en cálculo diferencial. Entonces, si usted quiere calcular la derivada respecto a x de e a la x, pues eso le queda e a la x logaritmo natural de e. Pero logaritmo natural de e es 1, entonces eso le da e a la x. ¿Listo? Derivada de e a la x es e a la x. Coseno de y es constante, pues coseno de y. Y esa sería la derivada parcial de f respecto a x. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno. Derivada parcial de f respecto a y. Bueno, yo no... Profe, Cuéntenme. no sé, pero es que yo vi un producto y ahí no se utiliza la regla del producto. ¿Cómo así? Vuelvo y repito. No, Coseno de porque- y no, es constante. No, porque por eso el profesor dijo que coseno era constante. Porque estamos derivando con respecto a Ah, x. O sea, usted solo preocúpese de lo que tenga x. Otra cosa es que hubiera, por ejemplo, coseno de xy. Ah, no, ahí sí ya es otra voz. Eso es otra voz porque la x ya está metida dentro del argumento. Que fuera una cosa así. No, eso sí ya es distinto. Ahí sí ya tocaba trabajar esa derivada. Pero como es solo coseno de y, no hay problema. Sí, es constante, es constante. Ahora, la derivada de f respecto a y, ¿cómo me queda? Y coseno de y. el coseno de y. De x. ¿Qué pasa con el e a la x? Queda constante. Es constante. Entonces, como es constante, usted lo saca de la derivada. E a la x. Y deriva lo que tenga y. En este caso, pues solo tiene coseno de y. Entonces, la derivada de coseno de y, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Menos seno de y. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Mire, este es el tema más fácil. Créanme, el más fácil de multivariable es aprender Sí, a señor. derivar parcialmente. Claro, profe. Listo. Entonces, si me entendieron ese ejemplo. A ver, vamos a hacer este. ¿Cómo me queda? Calcule derivada parcial de f respecto a x y derivada parcial de f respecto a y para 2 seno f de x, ¿no? Para f de xy, f de xy igual a 2 seno de x coseno de y. Ahora sí, calcule esa derivada. Bien, pues siga.
Bueno, ¿cómo quedan? Entonces, ¿cómo queda la derivada parcial de f respecto a x? Dos cosenos de X 2 coseno de x 2 coseno por seno de Y. por coseno de y. y derivada ¿Qué hace? parcial de f respecto a y. Menos 2 seno de x, seno de y. ¿Alguna pregunta está ahí? No, profe. Listo. Entonces, acá se puede usar regla de la cadena, se puede usar, bueno, todo lo que usted sabe de derivadas de una variable, usted lo aplica aquí, ¿sí? Entonces, que hace regla de la cadena, que de afuera, siempre la misma historia, o sea, las derivadas se hacen de afuera hacia adentro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular ahora, calcule derivada parcial de f respecto a x y derivada parcial de f respecto a y vamos a inventarnos aquí una, f de xy igual a 3x cuadrado más y cuadrado a la menos un tercio. ¿Listo? Acuérdese, regla de la cadena, todas las cosas que usted ya sabía de derivadas de una variable. ¿Listo? Mire que calcular derivadas parciales es lo mismo que calcular las derivadas de una variable, o sea, no hay mucho cambio. Lo único es que pues que usted tiene que Ahí, considerar la constante. ahí dice ¿Cómo? menos un tercio o un tercio. Menos un tercio. Uy, profesor, ¿cómo así que menos un tercio? Menos un tercio. No, profe, relájese que nosotros sabemos de eso. Ah, sí, bueno. Oh. No se escucha bien, no se escucha bien, está lloviendo duro. ¡Cae la mula! Entonces toca ponerles este problemita que me encontré por aquí. Ya encontré que ponerlos a hacer. No, este tema es fácil, este tema es muy trabajable. La verdad, lo más trabajable del curso es esto.
se realizaron novedades. ¿Hay gente nueva en este curso? Vea, yo no sabía. Pobrecito el que haya llegado aquí. Pero bueno, ¿qué pasa? Se emocionó. Bueno, ¿cómo queda esa derivada? Qué moral para los nuevos. ¿Cómo queda esa derivada? Menos 2x que multiplica a 3x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado a los 2 tercios, menos y al cuadrado sobre 3. ¿Estás seguro? Tranquilo, mano. Es que un paréntesis lo deshice, pero no sé si se deshacía de esa manera. Mira, póngale cuidado. Póngale cuidado. Profe, ¿Qué pasó? ¿qué raíz abajo? Menos un tercio, profe, primero. Queda 6x sobre 3, raíz cúbica de lo que estaba dentro. Bueno, póngale cuidado. Cuando usted tiene a la menos un tercio, usa regla de la cadena, pues eso le queda a la a b menos un tercio. Y acuerde que toca sumarle menos 1, o sea, entonces menos 1 es menos 3 tercios, o sea, eso le queda menos 4 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Hay que sumar, hay que quitarle 1. Entonces le va a quedar menos un tercio que multiplica a lo que está por dentro, sin derivar, elevado a la menos 4 tercios, todo eso que multiplica a la derivada interna, y la derivada interna sí es 6x. O sea que eso que le dio menos un tercio que multiplica a 6x sobre, bueno, sobre 3x cuadrado más y cuadrado, todo a la menos 4 tercios. ¿De acuerdo? Sí, y ahí puede pasar a raíz. Que si puedo pasar a raíz, a ver cómo quedaría en raíz. Menos un tercio. No, pero queda mejor, queda más manejable así. Raíz cúbica y lo que está aquí por dentro, 3x cuadrado más y cuadrado, toda la 4. Pues el cuarto me puede sacar afuera o adentro. No hay problema. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿y la otra? Sí, señor. ¿Qué le cambia a la otra? La derivada por y ya. Que queda es 2y, la derivada. ¿Listo? Preguntas, dudas con eso. Profe, la otra ya solo queda es 2y, ¿cierto? Cambia lo único. Sí, lo único que cambia es el 2y. Cambia el 2y, arriba y abajo queda igual. ¿Por qué me está dando aquí menos 2x? Ah, porque sí, porque deriva acá. El 3 entre 6 da 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, 6 dividido entre 2. Sí. Bueno, y la otra queda 2y tercios. Entonces, derivada parcial de f respecto a y es la misma historia, Entonces, pero simplemente lo que le cambia es la derivada interna del y cuadrado. Entonces le queda 2y sobre menos, ¿no? Menos 2y, porque el menos viene del 1 tercio. Sobre 3 que multiplica a, bueno, a 3x cuadrado más y cuadrado. 3x cuadrado más y cuadrado elevado a la 4 tercios. ¿Claro está ahí o no? Sí, señor. Bueno. Sí.
vamos a finalizar con algo que se llaman derivadas de orden superior. Vamos a llamar algo que se llama derivadas de orden superior. Y bueno, pues básicamente las derivadas de orden superior es que pues que ya usted le puede calcular la segunda derivada parcial, pero entonces resulta que le van a salir 4, ¿no? Porque usted tiene la función, a menos en 2 variables, ¿no? Esto se puede extender para 3 variables sin ningún problema. Usted, digamos, a f de x, y, usted le puede sacar la derivada parcial de f respecto a x. Bueno, entonces usted tiene derivada parcial de f respecto a x y tiene derivada parcial de f respecto a y, ¿cierto? Pero además a esta derivada parcial de f respecto a x, pues usted le puede calcular la derivada parcial respecto a cada variable. Entonces, las segundas derivadas ya no son 2, son 4. ¿Por qué? Pues es claro verlo, ¿no? O sea, la derivada parcial de f, la derivada parcial, en este caso entonces será la segunda derivada de f respecto a x 2 veces, o sea, esta significa sacarle derivada parcial respecto a x. La respecto a y, usted la escribe así, segunda derivada parcial de f, entonces, primero sacó la de x y después sacó la de y. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que está diciendo, el que está más a la izquierda, es la última que usted saca. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, ese símbolo le está diciendo, primero sacó la derivada parcial respecto a x y después a esa derivada parcial respecto a x le sacó la derivada respecto a y. ¿Me entienden? Señor, ¿Seguro? eso creo. Bueno, ahorita hacemos un ejemplo. Acá entonces, aquí ya le saqué la derivada respecto a y, entonces le vuelvo a sacar la derivada respecto a x. Entonces, la primera que saqué fue respecto a y y luego le saco la derivada respecto a x. ¿Listo? Y la segunda derivada, pues respecto a la misma variable, usted la escribe al cuadrado. ¿Más o menos claro? Sí, más o menos, profe. Ahorita con el ejemplo de pronto despejemos dudas. Vea. Entonces, calcule las segundas parciales. Calcule las segundas parciales para... Vamos a calcular las segundas parciales para f de xy. F de xy igual a x e a la y menos seno de x sobre y más x al cubo y al cuadrado. Bien, pues siga. Haga ahí lo que haya entendido. Y ahorita miramos si está bien o está mal. ¿Cómo queda entonces la derivada parcial de f respecto a x? Euler a la y. Coseno. Lo de adentro, pues ya normal. X sobre 5. No, eso es una y. Ah. ¿Qué? Ay, no, tío. No, eso cambia todo. Ya, yo, ¿qué es? No, ya cambió. Eso era una y, mano. Vuelva a comenzar. No. ¿No era un 4? Ay, eso era una y. Más 3x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Derivada parcial de f respecto a y. Entonces, derivada parcial de f respecto a y es x e a la y más... Bueno, vea, póngale cuidado. De todas maneras, lo de adentro
acá hay que sacarlo, ¿no? Porque le va a quedar x sobre y cuadrado, ¿sí? Por la derivada interna. Le queda positivo porque acá pues la potencia le queda negativa, ¿no? O sea, queda menos 2 en realidad, porque es y a la menos 1, entonces menos 1, menos 1, menos 2, y vas a dividir. Y le queda por coseno de x sobre y, más 2x a la 3 por y. ¿Claro está ahí? ¿O no? No, profe, para mí no, me enredé ya. ¿Dónde? ¿En esta? Sí, en la segunda Mire, ya. usted tiene seno menos seno de x sobre y va a calcularle a esto, va a calcularle la parcial respecto a y. ¿Qué pasa? La derivada de seno es menos, de la derivada de seno es coseno, pero como está negativa es menos coseno de x sobre y. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Pero ahora le toca multiplicar por la derivada interna. Y la derivada interna es x, que sale de constante, por la derivada de 1 sobre y. Pero cuando usted tiene la derivada respecto a y de 1 sobre y, esto es lo mismo que y a la menos 1. Entonces usted le suma 1. Entonces le queda y a la menos 2, y a la menos 2 por menos 1, que es el factor que baja. ¿De acuerdo? Entonces aquí le queda menos 1 sobre y cuadrado. ¿Listo? Sí, señor. Y entonces de esta manera es que pues le queda lo que tenía ya, x sobre y cuadrado coseno de x sobre y. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Parcial de f, segunda parcial de f respecto a x. Pues entonces a la f respecto a x le vuelve a sacar parcial respecto a x. Entonces la derivada de coseno, ahora aquí le va a salir un 1 sobre y cuadrado, porque ya está e a la y, ya se le vuelve 0. 1 sobre y cuadrado que multiplica a la derivada de coseno es menos seno, pero con el menos que tiene afuera se vuelve más, entonces le queda seno de x sobre y más 6x y cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, segunda de f, ya le saqué a x, entonces toca sacarle respecto a y. Entonces, segunda de f respecto a y, e a la y, la derivada acá le queda lo mismo, más x sobre y cuadrado, y la derivada de coseno es seno, menos seno, pero pues ya el menos, ya con el menos que estaba ahí, ya queda así, x sobre y, más 6x cuadrado y. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? No, espere. No, aquí es ya la 3. No entendía ya lo último. ¿Dónde? 6x al cuadrado por y. 12. Espere. La derivada, la segunda derivada respecto A x no era. a la x le saco la de y. Ahí estamos con respecto a x. Y esa, le sacó la de otra vez x y se está sacando la de y. No. La amarilla es la de 2 veces x. La de x. Y esa Y está la bien. morada. Y la morada es la Respecto primera a y. derivada de x y después en y. Eso, pues e a la y. E a la y. Espere que ya me hicieron perder. Me enredé, profe. Ah, nosotros, vea pues.
La derivada parcial, espere que ya me hicieron perder. A ver, la derivada parcial de f respecto a x. Le saco la derivada parcial respecto a y. Pues bueno, e a la y, pues queda e a la y. ¿Sí? La de menos 1 coseno de x sobre y. ¿Eso qué le da? La derivada le da, bueno, tiene el 1 sobre y. El 1 sobre y está por fuera. La derivada de lo que está por dentro le da x sobre y al cuadrado. Negativo. ¿Sí o no? Fue lo que hicimos aquí a este lado. Fue lo que hicimos aquí a este lado. Lo amarillo que está aquí a la derecha. Entonces le queda 1 sobre y, que ya lo tenía, multiplicado por la derivada interior, y la derivada interna es x sobre y cuadrado. Negativo. Por el menos se vuelve positivo. Entonces le queda más x sobre y al cubo por seno de x sobre y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Más, pues 6xy, porque es la derivada de eso último respecto a y. ¿No? Pues, una pregunta. O sea que la parte de abajo donde tenemos que la segunda derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de y, derivada parcial de x, esa última solamente me dice que estoy derivando, o es la segunda derivada parcial con respecto a x y y. O sea, no lo tengo en cuenta para nada, solamente es como para mirar de dónde salió. Sí, el orden. Ah, vale. Pensé que con eso se hacía otra cosa. Dije, a lo mejor se multiplica. Una consultica, el cuadrado de y, ¿dónde está? ¿Dónde queda? O sea, el 2 del, ahí donde... Yo tampoco lo entiendo esa parte. No, porque estamos con respecto a y. ¿Cuál este ya, la 3? No, a lo último. 6x al cuadrado y. Yo no entiendo esa parte. Porque es que estoy sacando la derivada parcial de esto respecto a y. Ah, es del azul como tal. Claro, Pero es del azul. Claro. Es del azul. Es del azul porque primero del azul se deriva el amarillo y el morado. Ajá, y ahora correcto. después del cuadro morado está la derivada parcial respecto a y también toca sacarle otras dos. Ajá. Vamos en la mitad del ejercicio. Vamos en la mitad. Bueno, voy a borrar esto. Mire. Sí, vamos en la mitad. O sea, y vea, ¿y qué pasa? Vamos a sacarle la segunda respecto a y. ¿Listo? Entonces la segunda respecto a y de la de y. Eso le va a quedar otra vez x por e a la y más... Ay, hijo de madre, aquí se pone feo. Porque claro, es que aquí era... Ay, ahora me perdí. Porque es que ahí toca hacer un producto. No, esta quedó mal. Esta le falta un pedazo. No, esta quedó mal. ¿Por qué quedó mal? Porque aquí hay un producto. Y es la derivada primera por la derivada de segunda. Sí, señor. Cadena. Ah, pero son las dos. ¿Qué de tarea la hacen ustedes? No. No. Si no pueden ni sumar. No, con nosotros. ¿Nos vemos el qué? Feliz Navidad, dice el profesor. El lunes. Ay, no, ya me dio pereza. Nos vemos el lunes. La hacen. El fin de semana, muchachos. Bueno, nos vemos. Que le rinda. Bueno, profe, que esté bien, profesor, estamos hablando.